En este video tutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta de ordenación de datos en Excel. La herramienta de ordenación de datos en Excel nos permite ordenar una tabla por una columna o varias columnas. Por ejemplo, nosotros tenemos esta tabla y quisiéramos ordenar esta tabla, por ejemplo, por la columna apellidos, que queden ordenados en forma alfabética. Los pasos son los siguientes. Primero tenemos que seleccionar toda la tabla. En la ficha inicio vamos a abrir la opción ordenar y filtrar y aquí vamos a ir a orden personalizado. Pero antes podríamos ver qué hacen estas dos opciones. Si yo le doy a ordenar de menor a mayor, me va a ordenar la tabla por la primera columna, que es código, de menor a mayor. Si yo le doy a ordenar de mayor a menor, me va a ordenar la tabla por la primera columna, que es código, de mayor a menor. Pero si yo quiero organizarlo de acuerdo a una columna diferente, que no sea la primera columna, tendría que entrar por la opción orden personalizado. Entonces, como lo queremos ordenar por la columna apellidos, que es la segunda, tendríamos que entrar por orden personalizado. Hacemos clic acá. Y acá lo que vamos a hacer es cualquier clave de ordenación que tenga, o si no la tiene, la podemos eliminar. Por ejemplo, aquí nos dice que la tabla está ordenada por la columna 2017, que es esta, pero podemos eliminar ese criterio de ordenación. Hago clic en ordenar por y le digo eliminar nivel. Ahora vamos a agregar un nuevo nivel. Siempre vamos a decirle acá agregar nivel y ordenar por. Abrimos este cuadro de lista desplegable donde nos aparecen todas las columnas de la tabla y vamos a decirle que lo ordene por apellido. Ordenar según valor de celda de A a la Z, o sea, de menor a mayor. Entonces aquí ya tenemos el primer criterio de ordenación y le estamos diciendo que ordene la tabla específicamente por la columna apellido. Fíjense que aquí nos van a salir todas las columnas de mi tabla. Doy a aceptar. Ahora fíjense que ya quedó la tabla ordenada alfabéticamente por la columna apellido. Si lo quisiera ordenar ahora por 2018, entonces tengo que seleccionar todo. Voy a la herramienta ordenar y filtrar, orden personalizado. Y acá tengo que eliminar este criterio de ordenación. Hago clic acá y le digo eliminar nivel. Y agrego un nivel nuevo, que en donde le digo que ordénelo por la columna 2018, que es la última. Digamos que de menor a mayor. Y ya, aceptar. Entonces fíjense que los valores están ordenados de menor a mayor. Pero vamos a volver al inicio, vamos a volver a ordenar la tabla por apellidos. Entonces sombreo la tabla, ordenar y filtrar, orden personalizado, elimino el primer criterio, hago clic acá y le digo eliminar nivel y agrego un nivel de ordenación nuevo que es por apellidos de menor a mayor, de A a la Z, aceptar. Ahí nuevamente los tenemos. Entonces tenemos que esta tabla está ordenada alfabéticamente por la columna apellido. Pero aquí vemos algo que sucede en esta tabla y es que vemos que hay varios apellidos que son iguales. Por ejemplo, Rojas Jiménez, hay un grupo, ¿no?, de personas que tienen el mismo apellido. La voy a sombrear con un color diferente, le voy a colocar este relleno amarillo para diferenciarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el primer criterio tiene los datos repetidos, podemos hacer que este grupo que tiene los mismos apellidos queden ordenados, pero por el nombre. Entonces, tenemos que agregar una segunda clave de ordenación para que cuando él encuentre apellidos repetidos, ese grupo lo ordene también alfabéticamente, pero por nombre. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Sombreamos toda la tabla. Vamos a la herramienta ordenar y filtrar en orden personalizado. Y acá en vez de borrar tenemos que agregar un nivel de ordenación que quede debajo de apellido. Porque ese nivel de ordenación se va a cumplir solamente si los apellidos se repiten. Entonces yo hago clic acá, le digo agregar nivel, que quiere decir que cuando él encuentre apellidos repetidos va a aplicar el segundo criterio de ordenación. De lo contrario, no. Pero si hay apellidos repetidos, él va a aplicar el segundo criterio, el que le sigue por debajo. En este caso, le vamos a decir que si encuentra apellidos repetidos,
Esos apellidos repetidos, ordénelos por nombre de menor a mayor. Ya quedó la segunda clave de ordenación, vamos a decirle aceptar. Y fíjense cómo cambió el orden de este grupo, que era el único que tenía apellidos repetidos. Y ahora los ordenó de acuerdo a sus nombres de menor a mayor, porque ahorita aparece primero Fernando, luego Laura, luego Lina y Lina. Entonces fíjense cómo podemos agregar un segundo criterio de ordenación, pero aquí vuelve a suceder lo mismo. Hay personas, como en este grupo que le voy a colocar de otro color, en donde no solamente tienen el mismo apellido, sino también el mismo nombre es igual. Entonces yo puedo establecer para este grupo una tercera clave de ordenación que los ordene según cualquiera de estas tres columnas, ya sea que los ordene por 2016, 2017, 2018. En este caso vamos a hacer que lo ordene por 2016, siempre y cuando tenga el mismo apellido, tengan los mismos apellidos y los mismos nombres. Entonces que establezca una ordenación, pero esta vez de acuerdo a la columna 2016. Vamos a ver cómo se hace esto. Sombreamos siempre toda la tabla. Vamos a la herramienta orden personalizado. Y aquí lo que tenemos que hacer es aplicar una tercera clave de ordenación. Hago clic aquí en luego por y le digo agrégueme un nivel debajo. Entonces este nivel, tercer criterio de ordenación, se va a cumplir siempre y cuando los apellidos y los nombres sean iguales. Entonces él va a coger el tercer criterio de ordenación para ordenar ese grupo con esas características. Entonces, que le vamos a decir que si llega a encontrar los mismos apellidos, incluso los mismos nombres, que ese grupo lo ordene por la columna 2016 de menor a mayor. Entonces, fíjense cómo aquí estamos estableciendo tres criterios de ordenación diferentes en el caso de que el primero se repita, entonces él ejecuta el segundo. Si el primero y el segundo se repiten los datos, él va a ejecutar también el tercer criterio de ordenación. Entonces, en este caso ya lo tenemos, le damos a aceptar. Y fíjense cómo ahora este grupo, en donde los apellidos y los nombres eran iguales, los ordenó de acuerdo a la columna 2016 de menor a mayor. De esta manera podemos seguir aplicando, en la medida en que los datos de las columnas se repitan, podemos seguir aplicando más criterios de ordenación. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial, en donde hemos aprendido cómo ordenar nuestras tablas por una columna o varias columnas al mismo tiempo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.